Y de la geopolítica y la economía internacional vamos a aterrizar en la economía local, que también lo tocamos de alguna forma con el doctor Félix Pilay Toala. Porque de la política viene el manejo económico y de las ideologías políticas se da el manejo económico, sea desde la perspectiva ideológica de izquierda, donde el Estado lo es todo, ahí se genera todo, ¿verdad? O de un sector de centro derecha, donde se permite la participación del sector privado como parte de la solución a los graves problemas del país. Hemos invitado, como lo indicamos, al doctor Dalton Bacigalupo Buenaventura, dirigente y analista político, justamente para conversar esta coyuntura política económica. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Le pido que baje un poquito su cámara para poder tener mejor visión de su rostro. Por ahí estamos, exactamente, ahí estamos, doctor. Gracias, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Orlando, gracias por la entrevista. Un saludo a la audiencia de este prestigioso medio y programa. ¿Cómo mira la situación al término ya en esta semana del proceso electoral, de esta coyuntura político-electoral, donde tenemos como finalistas al candidato presidente Daniel Noboa y a la representante de Revolución Ciudadana Luisa González? Siguen siendo expresiones políticas que no llenan definitivamente las expectativas de muchos ecuatorianos. El presidente de la República, con una gestión complicada, con determinadas actitudes que rozan con el irrespeto a ciertas normas legales pretendidamente constitucionales, que no ha afincado, creo yo, un equipo compacto, coherente y experimentado en su gabinete, y que sobrevive al calor de iniciativas que surgen entre las marchas y contramarchas que ha tenido que hacer en su gestión, aunque a favor de él se encuentra la decisión, el coraje de ir sobre ciertas certezas que dan tranquilidad al país. El gobierno de Noboa es un gobierno de tinte liberal en lo económico, que pretende ser social en lo político y que reclama la posibilidad de completar un periodo más allá del año y medio que va a tener de gestión el presidente. Por el otro lado, la reedición de un periodo de sombras que con pantallazos ocasionales gobernó durante más de 10 años el Ecuador, pero que se caracterizó por el autoritarismo, el abuso, el atropello y altos grados e índices de corrupción generalizado desde la cúpula del gobierno, hablo yo del correísmo. Entonces le digo, estas dos opciones son insuficientes en la esperanza de muchos ecuatorianos, y por eso el compareciente, antes que mi persona, decía acertadamente que usted también lo rubricaba, de que ya hace rato que en el país se está votando es por el mal menor. Yo respaldé en la primera vuelta electoral la candidatura de Henry Cucalón, porque creo que está más preparado que Noboa y más preparado que Luisa González para ejercer la presidencia de la República. Pero lamentablemente, su partido, su movimiento que lo auspició para esta candidatura, construye, no es un movimiento consolidado territorialmente, organizacionalmente en todas las provincias y cantones del país. Y también, entre otras razones, la circunstancia de no ser una campaña millonaria, ¿no?, sino una campaña modesta y austera que conspira contra los resultados que puede tener un candidato de esta naturaleza.
lo que se está confirmando en el país es que si usted no tiene una estructura por lo menos mediana, hablo de una estructura política, y un financiamiento importante de su campaña electoral, por más buen candidato que usted sea, en cuanto a preparación, experiencia, ética pública, etcétera, usted no tiene posibilidad de llegar a una segunda vuelta. Y solo los que reúnen estas condiciones a las que he hecho referencia son los que tienen opción de pelear esa segunda vuelta. Entonces no siempre estamos con el mejor candidato, estamos con candidatos con muchas falencias, pero soportados, repito, por una estructura de poder, en el caso del presidente de la República, la acción del gobierno, y en el caso, pues, de la Revolución Ciudadana, una estructura afincada en los gobiernos seccionales, hablo de prefecturas, hablo de alcaldías, donde está enquistada en importantes provincias esta fuerza política. Así que frente a eso se ha hecho muy difícil que otras opciones puedan prevalecer, más aún que los términos de una segunda vuelta y su polarización radical resulta que se anticiparon a la primera vuelta, y muchos electores que podían eventualmente pensar en terceros candidatos para dar su voto en la primera vuelta simplemente migraron a respaldar una de las dos opciones que se veían iban a ser previsiblemente las que terminarían disputando la segunda vuelta. Muchos votos perdió Cucalón, que se fueron donde Noboa, y seguramente otros votos habrán ido donde Luisa González. Entonces, esta radicalización, esta anticipación de la segunda vuelta que se realizó durante la primera, hizo que casi el 90% del electorado ecuatoriano se polarice en estas dos candidaturas, con la consecuencia de que se debilitaron las otras opciones presidenciales. Llegan a esta segunda vuelta en una campaña pues apretada, llegan en una campaña atosigante, le digo, ¿no? La inversión económica en publicidad de todo tipo, fundamentalmente en redes, que se hace desde estas dos campañas, y principalmente la candidata Luisa González, ¿no?, que seguramente está recibiendo financiamiento de Venezuela, ¿no?, porque Maduro quiere tener un gobierno títere en el Ecuador, es realmente, pues le digo, hastiante, ya causa repulsa, porque no hay documental, no hay visualización en las redes sociales, en el YouTube, de alguna información que uno quiere tener, si es que no es cortada pues momentáneamente por temas de la campaña de Luisa González, ¿no? Una campaña mucho mayor financiada que la del propio presidente de la República. Y esto tiene connotaciones graves como lo que yo acabo de decir, ¿no? Yo creo que desde Venezuela se está ayudando a financiar esa campaña de Luisa González. La campaña luce apretada. Yo creo que todo lo que tenía que decirse ya se ha dicho, ¿no? Y solo queda pues esperar el día domingo para pensar que para muchos ecuatorianos pues Noboa sigue siendo una acción de libertades, en cuanto a que no va a haber persecución para la libre empresa, no va a haber persecución para el ejercicio periodístico, no va a haber persecución para la libre opinión de los ciudadanos y de sus opositores políticos, y que va a haber alternabilidad democrática. El proyecto Luisa González es eternizarse en el poder como pretende el chavismo a través de Maduro, que últimamente se acabó de robar pues unas elecciones con el espanto de todos los ciudadanos del mundo. Doctor, porque en todo el mundo se sabe que Maduro se robó las últimas elecciones en Venezuela. Se quieren eternizar, y ese es el peligro que se cierne sobre el Ecuador. Doctor, todo lo que usted acaba de indicar, esta radicalización de los sectores políticos, esta falta de control en cuanto a la inversión de la propaganda política, particularmente en redes, esta situación de recibir fondos del exterior, ya lo hemos vivido.
acuérdese que luego salió como verdad el aporte que las FARC le hicieron al candidato que en el 2007 ganó las elecciones, hoy prófugo del país. Pero ¿cómo cambiar toda esa historia con una constitución que para muchos se la acusa es resultante de los males que hoy estamos viviendo? Y ante una alternativa de un candidato que plantea justamente una constituyente para cambiar la constitución y una candidata que defiende la constitución del 2008, de acuerdo a lo que hace referencia a Diario Primicias el día de hoy. Vea esto del tema de la nueva constituyente, más me parece a mí que es un tema estratégico de campaña electoral, porque hay segmentos de la población que se inclinan a pensar que estas constituyentes es una suerte de borra y va de nuevo, y que mediante una constituyente y con la dictación de una nueva constitución, eventualmente los males del país van a desaparecer. Los males fundamentales del país radican en la clase política ecuatoriana. No, son los hombres, son los gobernantes, son los actores políticos, no, son los jueces, son todos los que hacemos el convivir nacional, los que somos responsables de la leal vigencia o no de normas constitucionales. Si no hubiera un aparataje político, no, atrás y a la casa de los cargos públicos que son y que tienen que ser designados a través de concursos limpios y honorables, no. Si hubiera eso, no hubiera, le digo, problema en un momento dado con el Consejo de Participación Ciudadana. Claro. El problema es la manipulación vil y canallesca, ¿no?, de esos procesos, de esos concursos, donde los amigotes políticos son beneficiados a través de estos procesos de aparente selección de candidatos. Vea usted que hay una prohibición expresa en la Constitución, por favor, ¿no?, de que quienes van allá no pueden tener antecedentes políticos ni compromisos políticos. Peor, pues, hacer campaña electoral, empujados por líderes políticos que hacen opinión a favor de una lista de candidatos, sean de un lado o del otro lado. Ajá. No es solo la Revolución Ciudadana la que ha violado flagrantemente las disposiciones legales para efectos de la integración mediante voto popular de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También lo ha hecho el Partido Social Cristiano, ¿no?, y un poco más de agache otras fuerzas políticas. Entonces le digo, son los políticos los que corrompen las normas legales y constitucionales. Doctor, entonces el mal no necesariamente está, ¿no?, en la Constitución, doctor, sino en las protervas acciones de la clase política corrompida que vive el país. Totalmente. Vea usted esos chats del consejero Verduga. Totalmente de acuerdo, doctor, pero ahí, ¿cuál es la corresponsabilidad del pueblo? Que el pueblo los elige. ¿Qué responsabilidad? Porque después de elegir, los deja allí y en una suerte de hagan lo que ustedes quieran, porque yo no soy político y allá los políticos. Y mientras el pueblo no se empodere de la política y sepa que el pueblo es el que manda y el que gobierna a través de, y no a la inversa, vamos a seguir en lo mismo. Bueno, le digo, pues, el pueblo es otro actor constreñido en la política ecuatoriana. Porque hay gente que dice, pues esta pues, es culpa del pueblo, del votante, ¿no?, que elige este tipo de candidatos. Pero ¿cuáles son los candidatos que le proponen los partidos? No. El pueblo no es que tiene demasiada libertad para elegir esos candidatos. El pueblo elige de entre los candidatos que le proponen los partidos políticos. De acuerdo. Entonces, esta es una democracia trucada. No es que hay demasiada libertad para escoger.
Porque si usted candidatiza, ¿no?, para llenar unos cargos a 10 personas y los 10 son corruptos, el pueblo tiene que elegir de entre esos 10 corruptos, ¿no? Si no le dan espacio de que de entre esos 10, pues por lo menos 4 sea gente honorable y tengan una opción de distinguirse ante el electorado, el pueblo entonces no tiene realmente pues una capacidad eficiente de selección. Doctor, entonces, el pueblo, le digo, confía en los partidos políticos y ya sabemos pues, que los políticos están desprestigiados. Por eso la destitución de esos vocales que llegaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por el correísmo, la Liga Azul, que, le digo, hicieron campaña abierta, desembolsada con el patrocinio de Rafael Correa, los colores, etcétera, del movimiento Revolución Ciudadana. Por eso están sancionados. Por lo menos ha habido la sanción condigna a esta violación flagrante de las normas legales. Entonces, ese ya es un avance dentro del drama que supone este tipo de procesos. Ya es un avance. Se está violando la Constitución, las leyes, al traer a este señor Eric Prince, para que asesore las Fuerzas Armadas y a la policía, tal como lo están haciendo ver en redes sociales y en declaraciones algunos actores políticos. Mire, entiendo yo pues que este señor Prince tiene pues una determinada experiencia en el campo militar, ¿no? Tiene una organización pues cuasi militar a su orden. Es un hombre pues que ha combatido con sus grupos en determinados conflictos. Ellos son mercenarios, ellos cobran por vender sus servicios, por así decirlo, ¿no?, en una circunstancia determinada. Yo creo que la experiencia de él es una experiencia en el orden de la asesoría, ¿no?, a nuestra fuerza pública, a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional, ¿no?, de inteligencia de información hacia las esferas del gobierno, que son las que tienen que tomar las decisiones en última instancia. Yo lo veo desde ese punto de vista. Ajá. Yo no lo veo pues al señor Prince pues con grupos a los que él se pertenece pues haciendo pues una lucha aquí física, que le digo, militante, pues con armamento en contra pues de sectores delincuenciales del país, ¿no? Yo creo que la función de él es más de asesoría. Ahora, lógicamente, los actores políticos saben que esa presencia de Prince manda un mensaje al país, manda un mensaje a la ciudadanía, ¿no? El gobierno de Noboa, yo creo que adelantó la presencia de Prince en el Ecuador con fines de propaganda electoral. No, él está sirviendo fines de propaganda electoral, o sea, Noboa lo está utilizando con esa finalidad. Pero no es que, le digo, pues Prince viene con un ejército aquí, pues no, a dejar a un lado a las Fuerzas Armadas del Ecuador o a la Policía Nacional, pues irrumpir con su fuerza, enfrentando pues a la delincuencia organizada. No se trata de eso, se trata de dar una asesoría muy experimentada con elementos pues técnicos actualizados y que pueden pues dar sugerencias en cuanto a la utilización de determinado armamento, la adquisición de esos mismos armamentos por parte del gobierno nacional o de los mismos aparatos sofisticados de inteligencia, de investigación, que son muy importantes en esta tarea de lucha contra la narcodelincuencia. Lógicamente, quienes están pues respaldando la candidatura de Luisa González ven que este elemento propagandístico les puede a ellos afectar electoralmente y favorecer al candidato Noboa. Y por eso tienen, pues ya les digo, que buscar 3 o 5 pies al gato para efectos de cuestionar la presencia de Prince. Pero yo creo que la presencia de Prince tiene esa connotación. Ajá. Es una presencia que se incorpora al imaginario, ¿no?, antes precisamente, pues no, de la segunda vuelta electoral, para que segmentos de la población vean con simpatía la gestión del gobierno en preocuparse, pues no, en incorporar nuevos elementos de apoyo
a esta guerra contra la narcodelincuencia. Muy gentil, doctor, por sus opiniones que siempre serán orientadoras para nuestro público a través de las redes sociales con las que se comunican con nosotros. Gracias por su tiempo y gracias por... Gracias, doctor Orlando, muy gentil. A usted. Son las 7:54. Conversamos con el doctor Dalton Bacigalupo Buenaventura, dirigente analista político, hablando de esta realidad que tiene el país y la necesidad del cambio que tienen que hacer los políticos para que piensen en el Ecuador y no solo en ellos y su grupo.